Buenas noches a todos, tardes, noches. Bueno, hoy tenemos una visita guiada muy especial porque vamos a estar compartiendo algunos de los objetos que integran esta maravillosa colección arqueológica que es la colección del Museo de Sitio de Casa Lepage. Hoy, a diferencia de quizás otros encuentros que tuvimos los viernes, realmente nos vamos a estar sumergiendo en el Museo de Sitio y sus tesoros. Vamos a explorar una de las categorías de piezas más abundantes en la colección y también más informativas desde el punto de vista arqueológico y científico, y más atractivas desde el punto de vista artístico también y estético. Se trata de la cerámica esmaltada. Es uno de las categorías artefactuales, como les decía, más abundantes, más frecuentes. Sin embargo, en lo que es el registro de Buenos Aires, no hay gran cantidad de piezas de periodos tan antiguos como las que hay en Casa Lepage, y tampoco tan íntegras, ¿no?, como las que hay en esta maravillosa colección. Y además hoy ya van a ver que vamos a estar viéndolas, visualizándolas de otra manera que nunca habíamos experimentado hasta ahora en estas visitas guiadas virtuales. Vamos a estar explorando esta cerámica desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista arqueológico y, lo más importante, desde el punto de vista de la restauración y también desde las técnicas que se utilizaron para la elaboración de estas piezas. Para eso vamos a estar hoy acompañados, y tengo el enorme agrado de presentarlas, por la licenciada Patricia Frasi, licenciada en Restauración, quien es la restauradora y conservadora de la colección arqueológica Casa Lepage, además de desempeñar tareas de responsabilidad en el área de restauración y conservación, tanto en el Centro de Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura de la UBA, como en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la Gerencia Operativa Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también con Eva Hernández, profesora de cerámica y ceramista, que nos va a estar contando sobre la elaboración de algunas piezas que, como ya estamos acostumbrados para el caso de Casa Lepage, cuidan el detalle al máximo en cuanto a la ornamentación de los espacios y el respeto de la estética y también el patrimonio. Es así que la misma arquitecta Ana María Carrió, responsable de la restauración del edificio, diseñó las bachas cerámicas que están en los baños, y son piezas que vamos a estar explorando también en el día de hoy, porque tienen una inspiración también en los objetos antiguos que fueron recuperados en el lugar. Les cuento que Casa Lepage es un edificio histórico que se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Bolívar, casi esquina con Avenida Belgrano, y es un complejo en el que tenemos tanto el hotel como el restaurante Puerta del Inca, sala de conferencias, una terraza con una especie de vivero al aire libre con plantas autóctonas. Trata de un edificio construido a fines del siglo XIX, mandado a construir por Carlos Guerrero, el padre de las famosas Felicitas, toda vez que ella había heredado este predio de su marido Martín de Álzaga, pero al morir sin dejar descendencia fue heredada por sus padres. Y fue así que Carlos Guerrero heredó la propiedad y mandó a construir un nuevo edificio alrededor de 1891, donde además se instala la emblemática Casa Lepage, la primera casa en importar artículos de cinematografía y fotografía. En 1923 el edificio es adquirido por otros pioneros, los de la Continental Seguros Generales, que además le encargan al arquitecto Alejandro Virasoro la intervención que le da el estilo Art Deco que todavía observamos en la actualidad. En la década del 50 se culmina el ensanche de la avenida Belgrano, por lo cual el edificio original pierde parte de su esquina y la fachada quedaba sobre la avenida Belgrano. En 2004 es adquirido por sus propietarios actuales y comienza su puesta en valor
que duró varios años hasta que finalmente en el año 2017 se pudo reinaugurar y se inaugura también el Museo de Sitio. Y muy recientemente, el año pasado, abre sus puertas el Casa Lepage Art Hotel. Este es un solar que además pudimos estudiar desde el punto de vista arqueológico, gracias a que durante las tareas de restauración y puesta en valor, los mismos propietarios y encargados de las obras se comunicaron con los arqueólogos para que pudiéramos monitorear todo el proceso en vistas a no perder nada de su patrimonio histórico y arqueológico, y verlo como inclusive un valor agregado para toda la riqueza que ofrece este edificio y este proyecto. Es así que pudimos remontar la historia del solar hacia mucho más atrás en el tiempo. Descubrimos la historia de este solar hasta 1580, que es cuando Juan de Garay reparte las suertes, ¿no? Y reparte las tierras de esta recién fundada ciudad de Buenos Aires, en ese momento Santa María de los Buenos Aires, y se trata de un terreno apreciado porque es otorgado al piloto mayor Antonio Bermúdez. En el siglo XVII, con toda probabilidad, este lugar estuvo vacío de toda edificación, fue uno de los tantos huecos de la ciudad, que luego se dio en llamar Plazuela de Santo Domingo. Esto es así, tenemos la evidencia tanto escrita, tanto en documentos escritos, como la evidencia arqueológica, porque dimos con numerosos pozos de basura del siglo XVII temprano, algunos de cuyos objetos, los objetos que los integraban, los vamos a estar compartiendo hoy en esta visita guiada sobre la cerámica esmaltada. Hacia el siglo XVIII, a fines de esa centuria, esta propiedad es adquirida por el matrimonio Puebla-Almandós, quienes edifican allí su casa de altos y además establecen un local de venta al menudeo. Ahora sí, vamos a empezar el tema que nos convoca el día de hoy. Voy a tratar de ser breve para darles lugar a Patricia y a Eva, y también a Lucas, por supuesto, a Lucas que va a estar haciendo como siempre su aporte desde la iconografía, pero me va a costar ser breve porque bueno, es uno de los temas que más me apasionan. La cerámica esmaltada es de Casa Lepage, fue el material que elegí para mi tesis de licenciatura, así que por eso también quise comenzar esta visita con una cita de la Oda de Pablo Neruda, Oda a las cosas, porque realmente es un amor el que los arqueólogos, los restauradores, los museólogos, los arquitectos, los artistas tenemos por los objetos mismos, que creo que Neruda lo supo transmitir muy bien, y por eso seleccionamos parte de esta oda. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas, el dedal, las espuelas, los platos, los floreros. Todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida en lo más olvidado del olvido. Y esta es la mano justamente de Eva, que está elaborando esta cerámica en esta imagen, pero son las manos de tantos ceramistas a los que estamos llegando luego de 400 años a través del estudio y de la restauración tan minuciosa de sus piezas. Vamos a hacer hoy un recorrido breve, histórico y estilístico de este tipo de cerámicas, pero lo vamos a hacer al revés de lo que solemos hacerlo siempre, vamos a ir desde lo más reciente hacia lo más antiguo. Las cerámicas del siglo XIX, particularmente de la segunda mitad del siglo XIX, fueron recuperadas en Casa Lepage en numerosos contextos. Se trata en general de losas industriales, ¿no? Muy parecidas a las que usamos el día de hoy, por lo general de origen inglés, y lo que vemos es que en algunas piezas se conserva todavía la decoración a mano, como pueden ver en la pieza del centro, con alguna incorporación de sellos, como son estas pequeñas florcitas hechas con sellitos reiterados, ¿no? También tenemos algunos casos en los que la cerámica empieza a ser impresa, pero todavía con la incorporación de algunos detalles a mano por sobre el esmalte, en este caso imitando la porcelana oriental que tanto fascinaba a los europeos desde hacía tiempo. Y también tenemos algunas piezas impresas, ¿no? Ya con estos motivos muy románticos,
en este caso un patrón que conocemos como el patrón Belzoni, es un patrón que hace honor a un egiptólogo italiano. Por eso también vemos estas imágenes, ¿no? Que en general también funcionaban como una especie de tarjeta postal donde se mostraba a la gente que podía adquirir estas piezas lo exótico de los otros lugares que estaban entrando tan en contacto con la civilización occidental en la segunda mitad del siglo XIX. Vean en este cuenco de la colección Casa Lepage cómo está realizada la decoración a mano, ¿sí? En este caso por debajo del esmalte, y también con sellos, con la aplicación de sellos, en esta losa inglesa que los arqueólogos conocemos como de estilo Gaudi Dutch, porque al parecer era muy apreciada entre los colonos holandeses de ciertas zonas de Estados Unidos, y por eso es que se le puso ese nombre. En esta otra pieza, también de la colección Casa Lepage, lo que vemos ya es una cerámica impresa. Fíjense el patrón neoclásico de estos rosetones y de estas grecas. Pasando ya al siglo XVIII, vemos el origen de estas losas industriales en las losas que los arqueólogos conocemos como creamware, que son losas industriales también, pero de paredes mucho más finas y con un esmalte un color más crema que las posteriores. Son piezas, como decíamos, muy sencillas, ¿no? En general su decoración tiene que ver con el relieve y la forma, y no elaboradas por la fábrica de Josiah Wedgwood en Staffordshire, en Inglaterra, que también en una fábrica que tenía estrechos vínculos con la corona. Por eso es que este tipo de losa, al momento de ser patentado, al momento de ser inventado, se la bautizó Queensware, es decir, losa de la reina. Acá tenemos una de las piezas de la colección Casa Lepage, que es de la firma Neal & Company, ¿no? Tiene el sello detrás, como pueden ver abajo a la izquierda, el detalle de la fotografía. Saben que para los arqueólogos la cerámica es un material importantísimo, porque tiene información en lo que respecta a aspectos simbólicos, aspectos económicos, nos habla, por ejemplo, también de los procesos que se vivieron en el mismo sitio, ¿no? Luego de que la cerámica fue descartada. Nos habla de las posibles reutilizaciones que pudieron tener las piezas, aspectos de la vida cotidiana, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la diferenciación social entre grupos con mayores o menores posibilidades económicas. Son objetos que nos hablan mucho, tanto los que tienen sello como los que no lo tienen. Siguiendo en el siglo XVIII, les estaba comentando de este tipo de cerámica, que es una cerámica española de fines del siglo XVIII, elaborada en algún centro emulador o en la mismísima fábrica de Alcora, la Real Fábrica de Alcora, cita en Castellón, una fábrica que también tenía capitales de la corona, como veíamos en el caso de Inglaterra, y era el intento de la industria ceramista española por emular los patrones decorativos franceses y a la vez las opciones económicas, digamos, que estaba desarrollando Inglaterra. Estaban tratando de racionalizar la producción para poder competir de alguna manera con esta Inglaterra industrial, sin embargo, con una mecanización todavía incipiente. Lo que vemos es una decoración todavía realizada a mano, muy sencilla en este caso, de inspiración, como les decía, francesa, y un relieve en los bordes. La decoración también tiene este juego entre lo que es aplicado por sobre el esmalte y por debajo del esmalte, también como forma de imitar, en cierto sentido, la porcelana oriental. Estas piezas, en particular de este tipo decorativo, se conocen como serie del cacharrero, porque son las que están representadas en este cuadro de Goya, el cacharrero, ¿no? También en el siglo XVIII vemos varias piezas del Centro Ceramista de Triana, en Sevilla. Son piezas, como les decía, no losas industriales, como en el caso de las inglesas, sino cerámicas un poco más blandas, más porosas, con un esmalte más quebradizo a base de estaño. Y esta pieza en particular estaba cuando en el momento que la sacamos de la tierra, que se deshacían los fragmentos en la mano de uno, era como una especie de tiza
Así que la labor que desarrolló Patricia con todo el equipo de restauración realmente es loable, y se ve en este caso la cantidad de reintegros que precisó la pieza, ¿no? Estas son las, bueno, otro caso de pieza de Triana, también con una decoración naranja por sobre el esmalte y una decoración azul por debajo. En este caso se trata de un platón, de un aguamanil. Y las estrellas de Casa Lepage, porque realmente son muy abundantes en el registro de Casa Lepage, son antiquísimas, son de la primera mitad del siglo XVII, y son estas cerámicas portuguesas, cerámicas esmaltadas con estaño, portuguesas, con una decoración casi exclusivamente en azul de cobalto, con patrones muy sencillos, pero a la vez que abarcan toda la cara visible, la cara más visible de las piezas. Se trata por lo general de platos y cuencos, platos hondos, platos playos, cuencos, jícaras, y son una clara emulación de la porcelana china crack, ¿sí? Y también tienen reelaboraciones locales, por supuesto, de las simbologías chinas que tenían tanta importancia también desde lo esotérico y mágico religioso. Ya tenemos otro de los casos, noten el patrón, el diseño decorativo del centro de la pieza, ¿no? Con flores que seguramente son peonías, flores orientales, pero a la vez con cierta inspiración morisca aún en los bordes, ¿no? Con estos diseños medio en forma de cúpula. Y otro caso que les quería mostrar, también del siglo XVII, en este caso con toda probabilidad holandés, es este plato que, como ven, en él confluyen dos objetivos, ¿no? Probablemente un uso, un objetivo utilitario, y por el otro lado seguramente también un objetivo decorativo. Es una pieza con una decoración floral azul, con algunos detalles en negro, que seguramente es holandesa. Y acá lo que pueden ver, ¿no? Es la perforación que tiene por detrás, que estuvo hecha con anterioridad a la cocción de la pieza, ¿sí? También tenemos algunas piezas de Talavera de la Reina, como la de abajo a la izquierda, ¿no? En este caso de la serie Tricolor, una serie que también dio la vuelta al mundo, y algunas piezas locales hechas en Panamá, en este caso locales quiero decir americanas, ¿no? En este caso desarrollada en Panamá, que es la pieza que ven arriba a la derecha, que es, a pesar de ser panameña, es claramente una imitación o una continuidad de la tradición cerámica decorativa de Teruel en España, con este verde y este manganeso. Y también tenemos las piezas más sencillitas, más utilitarias, ¿no? Con menos esfuerzo decorativo. Y en este caso, piezas donde todavía la tradición cerámica morisca es muy evidente, ¿no? Son estas que los arqueólogos solemos llamar Columbia liso, pero que en realidad es un nombre que le dieron los arqueólogos norteamericanos por los lugares donde las fueron encontrando, pero que en general se trata de piezas elaboradas en Triana, en Sevilla, y en otros talleres también, ¿no? Fíjense lo sencillo del aspecto de estas piezas, en realidad fueron elaboradas en distintos talleres, y es muy difícil determinar, cuando uno se las encuentra, en cuál de todos estos talleres se realizó cada una de las piezas. Se caracterizan por distintas cosas, ¿no? Por este espesor de las paredes, por la presencia todavía de marcas de torno, y muy interesante, o por lo menos a mí me emocionan estas cosas, porque son estas huellas de las que hablábamos al principio con la Oda de Neruda, se ven las marcas de los trébedes, ¿no? Que son esos trípodes que se ponen para separar las piezas al momento de su cocción. Y nadie, digamos, las intentó disimular, sino que quedaban ahí, y son características de este tipo cerámico, que además está presente en muchos bodegones y obras pictóricas de la época. De esto nos va a hablar Lucas. Bueno, tenemos esta pintura de Diego Velázquez, del año 1618, que se llama Huevos. Es del género bodegón, que replica escenas de cocina o de mesón.
Y acá podemos observar, bueno, a la señora que está, digamos, friendo los huevos y el muchacho que está ahí trayéndole un melón de frío, se dice, y podemos observar varios objetos en la pintura, como el anafe donde está cocinando la señora, y tenemos algunas jarras de loza vidriada, se pueden ver ahí a la derecha, que está, digamos, con las marcas de los tornos. También tenemos una que está al lado, a la izquierda, que es una jarra, digamos, con del mismo de la misma modelo, pero, digamos, de color verde, ¿sí? Después ahí, donde está apoyado el cuchillo, podemos observar la cerámica que Flavia le estaba comentando recién, con respecto, digamos, a la Columbia lisa, que tiene que fueron elaboradas en mucho tiempo en Sevilla, y son de tradición morisca. Con estas marcas, digamos, de lo que eran los trípodes, y bueno, las paredes gruesas con la marca del torno, ¿no? Está representado, digamos, en esta pintura. Todas las piezas son de una confección bastante expeditiva y son de tipos, lo que llaman los historiadores de la cerámica española, llaman cerámica popular, ¿verdad? Y aquí tenemos justamente la Columbia liso, cuando en realidad en otros bodegones que representan escenas o superposiciones o de objetos mucho más delicados y frágiles, vemos a las cerámicas como las que vimos portuguesas, azul sobre blanco, o a sus contrapartes holandesas también muy similares, ¿no? Siempre me gusta destacar esto, cómo los arqueólogos nos valemos de distintas fuentes de evidencia, no solamente de las fuentes materiales y escritas, sino también de las fuentes iconográficas, para llegar a generar hipótesis y también interpretaciones sobre las piezas que estamos trabajando. Y ahora sí le voy a ceder la palabra a Patricia, restauradora y conservadora de la colección Casa Lepage, para que nos cuente un poco, también mientras vamos viendo algunas de las piezas, cómo es este proceso de restauración tan complejo, ¿verdad, Exacto. Patri? Sobre todo cuando uno se encuentra con un sitio con tanto material. Exacto. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Hola, Patricia. Hola, Lucas. Sí, observando esa imagen, yo miraba esa gente que utilizaba esos objetos en ese momento, y eran objetos con poco uso o relativamente nuevos, ¿no? Fabricados en ese momento, pero cuando nosotros encontramos los objetos, ya no es esa cerámica. O sea, lo que se encuentra es una cerámica modificada, una cerámica generalmente debilitada por todo eso que le ha pasado abajo de la tierra. En el caso de la Casa Lepage, es un sedimento húmedo, ¿cierto? Por supuesto sin nada de luz, puede haber microorganismos. Entonces, cuando uno está enfrente de todos esos fragmentos cerámicos, realmente está observando algo modificado. O sea, ya no es el material, la materia prima original. Por lo tanto, nuestro primer trabajo es hacer un diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico de cómo está esa cerámica, o sea, hacer una evaluación visual primero, ¿no? Se llama evaluación organoléptica, que es lo que uno puede observar a simple vista. Después, si hay necesidad, nos podemos ayudar una lupa binocular, como en el caso de la imagen, y ahí uno puede ver con más detalle. En este caso se ven craqueles. Una de las últimas mayólicas que vos mostraste, Flavia, estaba totalmente craquelada. También, como ella dijo, algunas, incluso la pasta, estaba friable, le decimos nosotros, porque es como que se va con desprendimientos, tiene desprendimientos. Entonces muchas veces, a pesar de que uno tiene en su mente la idea de que la cerámica es algo fuerte, estable, en realidad no.
realidad es algo bastante vulnerable, especialmente en estas mayólicas, porque Sabés que sí, a mí siempre me llamó la atención, capaz vos tenés la explicación a esto, que sí, la cerámica del siglo XVII parece hecha ayer, y la sí, cerámica española del siglo XVIII, en cambio, fue la que donde encontraste estas características, ¿no? De ah, mayor craquelado y más friables, ah, y además como el esmalte, como, no sé si está bien la palabra que yo uso, pero como si fuera oxidado, ¿no? Que lo ves manchado el esmalte. sí. Y en cambio las del siglo XVII parecen de Bueno, igual que ayer. los vidrios Ujú, del 17 estaban en un estado de conservación óptimo, por decirlo de ujú, alguna forma. Lo que ocurre es que, justamente iba a explicar, la pasta de la mayólica es bastante porosa, tiene un comportamiento que absorbe humedad y también la despide, y digamos que es como, es una fase de la mayólica. O sea, la mayólica tiene dos fases, la parte del bizcocho y la parte del esmalte. La parte ujú. del esmalte es otra materia prima, y por lo tanto es más duro, ¿no? El esmalte es más duro, y tiene un índice de expansión y de dilatación y de contracción que trabajan diferentes. Entonces, eso es lo que provoca el craquelado. Y seguramente también, no solamente eso, sino la metodología de fabricación debe de haber sido muy buena. Quizás cuando empezaron a hacer una producción más grande, bajaron un poco la calidad. Pero Sí, así dicen. el craquelado significa eso, que son dos materiales en un mismo objeto que trabajan de forma diferente. También se pueden Ujú. observar este craquelado en las losas, ¿no? En las losas del siglo XIX, XVIII, también. Pero en el caso de las mayólicas, eh, se ve con mucha evidencia, ¿no? ¿Querés pasar alguna otra para contar? Sí, sí, sí. Vos andá diciéndome de todos modos cada vez Sí, que sí. quieras, pero Sí, dale. bueno, lo que nosotros hicimos en este caso, y seguimos haciendo, es hacer primero una separación por materia prima, como se ve acá, ¿no? En el caso de la imagen de la derecha, son losas blancas en este caso, a la izquierda es cerámica de baja cocción, pero a su vez cada una de esas tipologías tiene diferencias, ¿no es cierto? Vieron que hay cerámicas blancas que son más amarillentas, otras son más azuladas. Entonces, primero hacemos una separación por materia prima, luego por color, después por formas, cuando podemos llegar a tener alguna forma, y así se va tratando de reconstruir los objetos. A ver, ¿me pasás otra, por favor? Claro. Bueno, ¿cómo se limpian estas cerámicas, ¿no es cierto? Se limpian eh, con agua potable, o sea, lo ideal sería agua destilada, pero en realidad en el laboratorio que trabajamos no había provisión de agua destilada, y se hacen los trabajos tratando de que no absorba mucha agua, o sea, esa cerámica que estuvo enterrada tanto tiempo en un ambiente de muchísima humedad, no sufre mucho con un lavado. No así, por ejemplo, si fuera un contexto seco. Cuando los objetos están muy secos no hay que agregarle agua. Pero en el caso de estas cerámicas era muy importante no solamente lavar la cara interna y externa, sino todos los bordes o sustratos para poder identificarla. Ese es el trabajo de Flavia, identificar cada tipología, cada cultura. Entonces, luego de que lo tienen separado y ya, o sea, empieza a remontar el objeto, empieza a encontrar las coincidencias, se empiezan a armar los objetos y se adhiere. Pero todo este trabajo no es que se adhiere con cualquier adhesivo, no.
En restauración nosotros utilizamos productos estables, que tienen mucha estabilidad en el tiempo, que no amarillean, y que son compatibles con el objeto que vamos a pegar, ¿no es cierto? Porque cada adhesivo tiene características específicas que hay que conocer. O sea, nosotros tenemos que conocer muy bien la materia prima, en este caso, una mayólica, y también tenemos que saber qué componentes tiene ese adhesivo, porque nosotros lo que tenemos que cuidar es la conservación y no hacerle ningún daño más. Ya pobres cerámicas estuvieron mucho tiempo abajo de la tierra y han sufrido los embates bajo suelo. Entonces, ese adhesivo que nosotros le agregamos tiene que ser lo menos agresivo posible, lo más inerte posible. Entonces se utilizan adhesivos especiales para restauración y reversibles. ¿Qué significa eso? Que si uno necesita retirarlo, puede hacerlo. Por ejemplo, ustedes saben que una resina epóxica, por ejemplo, es muy dura, no se puede retirar con facilidad. Entonces, ese tipo de adhesivo, por ejemplo, no se utiliza. Tampoco se podría hacer una cola es un adhesivo bastante débil. Entonces nosotros usamos un polímero, un copolímero específico que se llama Paralo del 72, y bueno, con esto adherimos las cerámicas. Pasa otra, por favor. Que en este caso, por ejemplo, estaba completo o bastante completo. Pero, ¿qué pasa cuando hay faltantes? Que es la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? En realidad, nosotros reconstruimos, deja esa, por favor. En este caso, por ejemplo, uno reconstruye para poder comprender el objeto y tener algo también que sea transmitible, ¿no? Porque si uno ve fragmentos sueltos, ¿qué es eso? Bueno, uno se puede imaginar que es un plato. En este caso, sí, uno lo ve porque son pocos fragmentos. Pero, ¿por qué se le hace este pedacito que falta? La idea, cuando se hace un reintegro, eso se llama reintegro, un reintegro volumétrico, no es completar el objeto, sino hacer la mínima intervención para que el objeto quede estable. En este caso, nosotros podríamos haber completado, pero eso no hubiera sido una mínima intervención. En cambio, con este pedazo, este sector en el centro que se le hizo, ¿qué le da? Estabilidad para esos dos fragmentos que quedan medio flotando, que si uno hace una pequeña presión sobre cualquiera de ellos, aunque estén adheridos, se saldrían. Entonces se hace la mínima intervención de un reintegro volumétrico, que se hace también con un material reversible. Nosotros utilizamos el yeso tipo París. Pero, ¿qué pasa con el yeso tipo París? Es muy blanco, ¿no? Es un blanco que deslumbra, un blanco muy pleno. Entonces, lo que le hacemos a ese fragmento nuevo que nosotros creamos para darle la estructura a este plato, le hacemos el reintegro de color. Pero el reintegro de color tiene que ser un color muy neutro, que no moleste, y tampoco que no tenga expresividad, porque en realidad lo único que tiene que hacer es una estabilidad estructural. En este caso no tocó nada de decoración, pero si hubiera tocado una parte decorada, tampoco se hace. Solamente se coloca un tono... ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Sí, dale. ¿Esto siempre fue así? Bueno, los criterios cambian, no solamente por el tiempo, sino en los países, en las instituciones. No era lo mismo cuando se comenzó con la restauración arqueológica. En realidad vos sabés, Flavia, que al principio se excavaba solo lo que estaba entero, ¿no? Entonces esto, y en el caso de las roturas se disimulaban, ¿no? Más que
Más que dejarlas Claro, en evidencia, se disimulaban y eso hacía que se perdiera mucha información también, y exacto. que a la vez el espectador inexperto también perdiera esa información, ¿no? Esa apreciación del Eh, objeto. es que lo que acaba de decir Flavia es lo más importante, que es la información. Nosotros tenemos que preservar, aparte de la materialidad, la información, porque es lo que un objeto histórico o arqueológico nos está dando. Entonces, nosotros haciendo ese reintegro, eh, eh, damos estructura al objeto, lo estamos estabilizando, pero con ese color no molestamos la información, ¿cierto? No da ninguna información falsa. Si antes se completaban más los objetos, no era tan cuidadosa la restauración, bueno, pero también a partir eh, de los años 1980, 1990, también hay carreras profesionales, donde se estudia con más detenimiento todos estos procedimientos, no es que se hace con una impronta personal, sino que hay toda una metodología que hay que seguir justamente para ser lo menos invasivo, lo más neutro y respetuoso posible. Ya que mencionás esos estudios, Patri, ¿dónde se puede estudiar para hacer restauración de piezas arqueológicas en la Argentina o en Buenos Aires en particular? Bueno, en la Argentina hay dos carreras de restauración, se llaman conservación y restauración de bienes culturales. Hay una privada y una pública. La pública es en la Universidad de las Artes, es una carrera bastante larga, 65 materias, eh, porque hay aspectos históricos, tecnológicos, eh, y se estudia restauración de obras de arte. Hay una materia que es conservación, en el UNA hay una materia que se llama conservación, restauración de escultura y arqueología, que tengo el gusto de dar, y bueno, en esa materia se estudia la parte de arqueología, o sea, es una sola materia cuatrimestral. Por otro lado, hay una carrera en una universidad privada, que es la Universidad del Museo Social Argentino, ahí en la calle Corrientes, Sarmiento, Corrientes y Montevideo, y ahí lógicamente es una carrera un poco más corta, es muy completa, también es muy buena, y hay un cuatrimestre también de arqueología. O sea, Ajá. lo que se da de arqueología es bastante poco. Lo que Ujú. hacemos nosotros, los alumnos que están interesados en la materia o que quieren seguir, después nosotros le ofrecemos hacer concurrencias o pasantías en los centros de investigación, Claro. porque todavía no hay así una especialidad, no hay un posgrado, que sería bueno que hubiera un posgrado, ya lo vamos a armar. Gracias. De nada. Bueno, y todos estos procedimientos, eh, para que realmente acompañen al objeto y que queden registrados, se anotan en una ficha técnica. Es una ficha técnica de conservación y restauración, que ahí uno identifica el objeto, pone cómo lo encontró, el estado de conservación, se dice qué metodologías y qué materiales se utilizaron y cómo. ¿Por qué? Porque eso ya forma parte de la historia del objeto. Ese es un objeto arqueológico modificado, y esa ficha técnica debe acompañar al objeto como parte de su historia. ¿Por qué? Porque más adelante otra persona va a consultar ese objeto, ¿no? para información, puede ser un arqueólogo, un restaurador, y tiene que saber, y tiene que quedar registrado qué intervención, aunque sea mínima, se le ha hecho y qué materiales se utilizaron. Y bueno, y aparte de esa ficha de restauración, es muy importante, me imagino que Flavia ya lo habrá mencionado varias veces, que cada objeto tiene una ficha de registro
que es una ley, una ficha nacional, registro de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, que es obligatoria. O sea que ¿Sabés todos que los siempre cerramos la guiada presencial diciendo esto, pero lo cierto es que desde que empezamos con esta modalidad virtual nunca lo habíamos dicho, así que te agradezco también que lo hayas mencionado. Muy importante y lo interesante es que hace unos años el INAPL, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es el que rige, el que está adelante de todo este registro, ha incorporado una parte en la ficha de estado de conservación. Entonces eso a mí me causó mucha alegría, porque es importante y ya queda, nosotros cuando restauramos, los arqueólogos hacen la ficha y nos pasan la ficha de la ley para que nosotros llenemos la parte de conservación y restauración. Así que ese es un gran avance en el registro. Flavia, si ¿puedes hacer la palabra 2 minutos? Sí, Luqui. Sí. Bueno, el trabajo que está contando Patricia es el trabajo que hacemos en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología, donde Patricia es compañera mía, y es un proceso arduo, o sea, un proceso, digamos, que las piezas las sacamos del sitio, llegan al centro de interpretación y a veces estamos meses lavando la cantidad de piezas que son, porque les puedo asegurar que son de a miles. Han venido canastos y estamos a veces 2 o 3 meses con un sitio lavando las piezas y separando, digamos, la cerámica de lo que son el resto de los restos materiales que hay, que son el hueso, por ejemplo. Y después tenemos lo que es el registro, como comentaba Patricia, que se hace a través de las fichas y también de un siglado, que es un trabajo que se hace en cada pieza. O sea, imagínense que capaz que un lote tiene 1000 piezas, y esa es una de las tareas que hago yo en el centro de interpretación. Me siento en una mesa y estoy pasándole un esmalte a cada pieza, y luego se le pone el número de registro. Es un trabajo de mucha paciencia, pero de esa manera las piezas quedan registradas y ya están, digamos, bajo la ley de la protección. Sí, otra cosa que quería aclarar cuando Lucas hablaba de lavar, que muchas cosas no se lavan, muchas cosas se limpian en seco porque no soportan agua, entonces hay otro tipo de limpiezas en seco, o hay limpiezas con químicos, con solventes, o sea, hay diferentes formas de abordar cada material. Yo quería agregar algo más, que es lo que siento cuando tengo las piezas en la mano y cuando viene un visitante al centro y te muestro una de las piezas que están remontadas. Yo siempre digo que tengo la historia en las manos, y eso es algo muy hermoso, porque, o sea, es un pedazo de la historia nuestra, teniéndolo en las manos. Están las manos donde estuvieron las manos del que las hizo. A mí eso también me fascina, cuando se ve la huella digital marcada en la pasta húmeda, o cuando se ve una intervención sobre una pieza, como puede ser un reciclaje, ¿no? De una pieza que se rompió, pero le quisieron prolongar el uso, entonces le limaron un poco el borde, eso donde uno ve el gesto de la persona, ¿no? Es conmovedor, a mí me resulta conmovedor. ¿De dónde provienen las piezas que reciben? Esa es la consulta. Las piezas de los sitios arqueológicos, de los sitios de acá de la ciudad, generalmente cuando vamos a hacer un rescate a una obra. También, sí, a veces donaciones se acercan gente del público que trae piezas, tanto arqueológicas como paleontológicas, que las quieren registrar. O bien, qué piezas son. Nos han traído un resto fósil de que tienen millones y piezas más recientes, y bueno, a veces la donan, otras veces la registran para tenerlas ellos. Que el embalaje también lo hacemos de medida, ¿no es cierto?, con material inerte, es decir, material que no le provoque ningún deterioro a estos objetos ya debilitados. Fíjense, esa botella está adherida, el grosor de ese vidrio debe ser 2 milímetros, depende de la parte de la botella. Entonces, en este caso, esto se llama espuma de polietileno, se cala, se corta con un cúter, con la forma del objeto,
y en este caso lo atamos con cinta al bies. Todos los elementos están testeados, ¿no es cierto?, para que no produzcan deterioro. Y en algunos casos, cuando ya, por ejemplo, esta pieza que es importante, fíjense cómo se podría haber hecho un reintegro, pero en realidad para hacer un reintegro tiene que haber por lo menos un 60% de original, que no es el caso acá. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue, fíjense que a la derecha hay una B en el borde que es un reintegro volumétrico, con un colorcito neutro como para integrar visualmente, exacto. Lo que se hace para poder comprender el objeto es presentarlo en un soporte. Entonces se lo presenta con la forma, entonces uno al ver eso puede llegar a comprender el objeto. Esta es una forma que nos gusta mucho a nosotros porque es realmente mínima intervención y deja al espectador para hacer su reconstrucción visual, ¿cierto? Alguien también preguntaba qué es eso, esa escala, la escala es una escala en centímetros, estuve mirando una de las preguntas, una escala que, para que uno pueda darse cuenta, aproximadamente es de 1 a 10, cada cuadradito es 1 centímetro, para darse una idea del tamaño del objeto. Porque de lo contrario en la foto uno lo pierde eso, ¿no? Que a veces la sacamos, pero se pierde. Claro, entonces para nosotros todas las fotos que sacamos en arqueología tienen esa escalita, que todo el mundo pregunta qué es, lógicamente, porque está ahí presente, omnipresente, y bueno, esta es otra forma que tenemos de incluso presentar. hay una que tiene, para que no se pierda la información cromática, a partir de que, bueno, con las fotos uno va perdiendo también la referencia de los colores. Hay una escala reglamentaria, digamos, donde se ven los colores, y uno puede hacer esa comparación también. Son todas herramientas que bueno, son de suma utilidad para el registro. Sí. Sí. Porque excavarse se excava una sola vez, después todo lo tenemos que saber a partir del registro que hicimos en el momento de la excavación. Por eso cuando uno se arrepiente de algo que ya hizo, bueno, no hay vuelta atrás con la excavación. No, es destructiva. Es destructiva, es destructiva. Por eso está bueno que el registro sea lo más constructivo, como decías antes, y la restauración también, que se siga construyendo información a partir de eso, y no que se pierda. Exacto. Bueno, y los embalajes, en este caso, para Bolívar 373 usaron cajas de cartón, pero ese cartón tiene que ser rígido, y adentro los objetos, esos son los objetos que se ven ahí en la imagen, son los que están adentro, están envueltos o con esa espuma de polietileno o con otro material inerte, que puede ser polietileno, pero no tocan a la caja, porque en realidad ese cartón tiene ácido, ¿no? Es un poco ácido, no es muy estable. Pero se utilizan este tipo de cajas reforzadas generalmente, y adentro los objetos están anclados, protegidos, con una amortiguación para que no se produzcan deterioros. Ahora esos objetos están en exposición, ¿no? En el Museo de Sitio. Sí, están en exposición. Gracias, Patri, un lujo, la verdad, tu participación y tener esta visión de lo que sucede luego con los objetos, ¿no? Además de su musealización en el mejor de los casos, en esta historia de vida del objeto que comienza con la primera elaboración, con la obtención de la materia prima, tenemos que también considerar esta vida prolongada que le garantizan los conservadores y restauradores. Muchas gracias, Patri, por acercarte. Gracias. Y ahora le vamos a dar lugar a Eva, quien es profesora de cerámica y ceramista, y tuvo también una participación en Casa Lepage en la elaboración de los diseños de alfarería de las bachas de los toilets, diseños de autoría de la misma arquitecta Ana María Carrió. Eva, ¿estás?
Estoy, sí, Obra. estaba muy entusiasmada mirando desde mi lado cerámico. Ajá. Yo soy profesora Sí, vos serías un recibida, aporte también para la arqueología experimental. ¿eh? Profesora recibida de una de las dos escuelas de la especialidad que existen en la ciudad de Buenos Aires, de dos escuelas de cerámica, y ahora soy profesora de una. Hago mi obra personal y también hago producción, como la que hice para el hotel. Ajá. Cuando miraba las piezas no podía parar de pensar en lo químico, en la tecnología. Digo, usaron un esmalte blando, usaron cobalto, fue horneada a tal temperatura, por eso es blanda, porque craqueló. En sí, nosotros trabajamos de una fórmula de arcilla, variando los químicos, o sea, los porcentajes de los químicos, y variando los fuegos, uno puede hacer hasta una terracota a una porcelana. Y cada civilización y cada cultura dio su impronta, sus tipos de arcilla, su alquimia, plasmó su vida cotidiana, como se ve acá. Sí, sabés que en el contexto colonial eso es hermoso, porque uno ve cómo la influencia oriental llega al Río de la Plata, oriental de China, ¿no? O de Japón. Sí, no, fue hasta oriental una de... guerra, la guerra de la porcelana. Y uno ve cómo esa influencia estilística llega hasta lugares tan distantes y con una velocidad tan grande en lo que es la escala histórica, ¿no? Cómo a partir del siglo XVI esto se acelera muchísimo, y verlo todo concentrado en un pozo de basura, donde uno ve lo guaranítico, con lo afro, con lo chino, con lo francés, es una maravilla. rococó, es una maravilla, es realmente una maravilla. Sí, bueno, esta cosa que miraba las piezas y no podía parar de pensar, digo, bueno, ese esmalte debe ser un esmalte blando de plomo, debe ser el cobalto, la pincelada, cualquier pieza, aunque haya sido industrializada en cerámica, siempre lleva la mano del hombre en algún puntito. En alguna cosa, en un esponjeado, en un retoque, siempre. Ah, bueno, acá están mis baches. Contanos un poco cómo fue la elaboración de estas piezas. Y Acá vemos bueno. directamente el diseño de la fachada, ¿no? El diseño Sí. de Ana María en la fachada. Esas bachas fueron hechas en torno, son bachas grandes, de unos 40 centímetros de diámetro, de arcilla blanca, y trabajadas con un pigmento bajo cubierta. El pigmento tiene base de cobalto, por eso después cuando se va a ver el diseño, es como una acuarela. Y tiene una cubierta vítrea cristalina, horneada a una temperatura alta para que no sufra cachaduras por golpes, porque va a tener un uso cotidiano. Entonces hay que pensar en todos esos detalles. La caída del agua, que caiga bien, que no se estanque en ningún lugar. Y sí, ahí se ve la pincelada. Ana María Carrio, la arquitecta que hizo la puesta en valor del hotel, realizó los diseños de los dibujos, que tenían que ver también con la atmósfera del hotel. Ah, mira. Ahí se ven hermosas. Lo son realmente un diseño y una realización muy, muy bonita, y muy acorde con todo lo que es el hotel, o sea, y la atmósfera del hotel. Todas son diferentes, no hay una igual. Porque una a mano, así que ninguna es ni siquiera parecida.
hay diferentes Claro. formatos, Eso es lo que nos pasa también cuando excavamos, ¿no? Esto de que no hay una igual a la otra, y eso es la mano de ustedes, esa de es los la mano del alfareros. ceramista, pone sin querer o queriendo su huella en ese objeto que para el ceramista es como algo que va a prevalecer. Agradecemos muchísimo la participación Mm. y la realización de este diseño tan hermoso de Ana María, la realización práctica y bueno, de la que todos vamos a poder disfrutar. En el caso de los objetos arqueológicos, probablemente vuelvan a integrar contextos arqueológicos nuevos, ¿no? Pasen de un contexto arqueológico a otro a lo largo del tiempo. Esperemos que no, esperemos que siempre sean preservados y transmitidos como un bien cultural y patrimonial que hay que preservar, pero Sí, de ahí a que esto suceda dentro de siglos y siglos y siglos, vaya uno a saber, quizás nuevamente los encuentran enterrados y hacen la excavación del Centro de Interpretación en Arqueología del gobierno de la ciudad y encuentran bueno, todos los objetos nuevamente arqueológicos. Gracias, Eva. no es Bueno, de que... nosotros siempre finalizamos las charlas recomendando bibliografía, ¿no? O mencionando la bibliografía en la que nos basamos para decir gran parte de las cosas que dijimos. En este caso yo quería remitirlos al sitio del Centro de Arqueología Urbana, porque es ahí donde van a encontrar mucha bibliografía, tanto de, bueno, de la misma Patricia Frasi, también de Daniel Javelson y su catálogo de cerámicas históricas. Van a poder encontrar links a trabajos que realizamos nosotros sobre cerámicas y otros materiales, por supuesto, de Casa Lepage, y la verdad que el trabajo de digitalización que hicieron desde el Centro de Arqueología Urbana de toda su biblioteca, hasta del más mínimo informe del último rescate que duró 5 minutos antes de que viniera la pala mecánica a llevarse algo y los arqueólogos desarrollaron un informe, todo está digitalizado y disponible y público, así que siempre la gente nos pregunta qué puedo leer sobre esto, sobre lo otro. Bueno, si quieren leer sobre cerámica arqueológica y sobre arqueología en la ciudad, y también sobre restauración de bienes arqueológicos, lo mejor que pueden hacer es primero ir al sitio del Centro de Arqueología Urbana, ahí tienen el link. Con respecto al centro de interpretación, bueno, una vez levantada la cuarentena, pueden pasar a visitarnos. Nosotros estamos de 8 a 8 de la noche y pueden venir a visitarnos y hacer una visita en el lugar. Suele pasar gente, entra, o a veces los invito yo a mostrarle el trabajo que hacemos, tanto de la parte de restauración hay como que decir que el está resto muy de tareas. cerquita. Está en Alsina 417, ahí Alsina casi esquina Claro, Defensa, la vuelta al pasaje. Así que estamos a la ahí vuelta de Casa cerquita y Lepage, es decir, que uno puede hacer esa visita arqueológica, el circuito, ¿no? Puede ir a claro. conocer el museo de sitio y también puede ir a visitar a Lucas al centro de interpretación y a Patricia para que les cuenten también el detrás de cámara de cómo es que se llega a un objeto en esta vitrina de museo, ¿no? Sí, yo quería destacar lo que hizo Ana María, ¿no? La persona que llevó adelante todo esto, porque realmente es muy raro que un particular haga una inversión tan importante como hizo ella, y aparte lo más importante es que ella comprendió y es totalmente consciente de la importancia de todo este patrimonio, incluso hasta cambió el proyecto, ¿no? El proyecto Tema, claro. Sí. tema de Uh-huh. entonces, realmente es muy destacable y ojalá hubiera más particulares que se sumaran para la defensa de nuestro patrimonio. Exacto, es ese cuidado por el patrimonio y por los detalles que también es lo que nos permite hoy y cada viernes estar acá reunidos virtualmente hablando de estas cuestiones, ¿no? Como a mí me gusta decir,
desde este museo de sitio, desde este proyecto, desde este Casa Lepage, que podría ser un hotel y nada más, y es mucho más que eso, ¿no? Y es un espacio desde donde se sigue construyendo conocimiento y expresividad en lo artístico. Eso es realmente muy destacable, es así. Sí. Gracias, Es Pati. una experiencia, es una experiencia. Es una experiencia, es una experiencia. Y transitar el pasaje, como decimos también habitualmente, que ahora no lo podemos hacer, pero transitar el pasaje es una experiencia. Y más si uno corona la visita cenando en Puerta del Inca, ¿no? Donde Sí. además le agrega todos otros placeres. Pero ya a mí lo que me parece más destacable de esa experiencia es el contacto directo con el objeto antiguo, ¿no? Poder visualizar estos bienes arqueológicos y estructuras arqueológicas en el mismo lugar donde fueron halladas, y con la interpretación ahí, ¿no? No es lo mismo que luego verlas en un museo alejado de ese contexto. Uno entra como en una atmósfera distinta que le permite empaparse mucho de lo que es el pasado de Buenos Aires, y a la vez en un contexto muy, muy contemporáneo, muy moderno, muy vivo, ¿no? Vemos realmente el pasado vivo. Muchísimas gracias, y nos vemos el viernes que viene.